meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Gloria a Dios por la palabra. Vamos a pasar a la prédica a cargo de nuestro pastor. Con el mensaje, con la encarnación, Jesús nos mostró empatía. A cargo de nuestro pastor. Pues buenas tardes, hermanos, a todos, a los que están aquí en el templo y a los hermanos que están también en sus casas. Muy buenas tardes a todos. Yo los veo como tristes, como apagados. ¿O será que el día está así y el que se siente así soy yo? Porque yo cuando llegué tenía mucho frío en la mañana, mucho frío. Y ahorita ya se está componiendo el día, ¿verdad? Pero sí estaba así como que el día medio triste. Y a lo mejor por eso los veo tristes a ustedes. Y también a los que están del otro lado también los veo medio tristes. Así que no estén tristes, hermanos. Vamos a tener gozo, vamos a tener alegría porque estamos alabando a nuestro Dios. Y tenemos que estar alegres, hermanos. Bueno, estamos ya en el séptimo de esta serie. Ya son 7, solo nos faltan 2. El del próximo viernes 24 y el del domingo 26. Para terminar esta serie de la encarnación del Verbo. Miren todo lo que se pudo hablar acerca de la encarnación del Señor. Y podremos seguir predicando mucho acerca de esto. Estamos entonces ya en el séptimo y se titula con la encarnación Jesús nos mostró su gracia. Aquí yo le había puesto, y por eso está así en el orden, no crean que se equivocó la hermana Ari ni la hermana que está dirigiendo, le había puesto nos mostró empatía, pero creo que gracia es la palabra más adecuada, nos mostró su gracia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cierren sus ojos, vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección del Santo y Divino Espíritu. Vamos a orar. Padre Santo, queremos rogarte que tu Espíritu nos dirija en esta hora. Que me dirijas a mí, que he de predicar, que me permitas hacerlo con poder, con autoridad. Y que también permita, Señor, que mis hermanos que están aquí en el templo, los que están también en sus casas, viendo la transmisión, Padre, que podamos estar atentos, enfocados en tu palabra, Señor. Que se nos olvide ahorita cualquier cosa, cualquier distracción, y que podamos, de verdad, Señor, poner esa atención, pues firmemente en nuestros corazones, en atender a tu palabra. Que así sea, Señor, háblanos, porque tus siervos escuchan. Amén y amén. Vamos a darle pues entonces ya duro a la predicación. Fíjense lo que dice Marcos 2:17. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Alguien que está sano no va al médico, ¿verdad? Alguien que está completamente con sanidad pues no va al médico. Sino los enfermos. Y dice ahí: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y fíjense lo que dice Santiago 4:6, este versículo me encanta, porque dice: pero Él da mayor gracia. Estamos hablando de la gracia, ¿verdad? Por esto dice: Dios resiste. ¿A quiénes resiste? Y yo siempre digo, ¿qué significa resistir? Y entonces yo digo, es como si pusieran una barrera, algo para, por ejemplo, no sé si han visto los que juegan fútbol americano, que ponen una línea, son los linieros, ¿no? Los linebackers, están ahí, entonces no dejan pasar a nadie. Resisten, tienen que resistir, no tienen que dejar pasar, porque si dejan pasar, bien, entran y capturan al quarterback. Entonces, resistir es eso, es no dejar pasar. Entonces dice ahí, Dios resiste, Dios no deja pasar. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los soberbios? Díganme por lo menos 2 o 3 características de los soberbios, que es lo mismo que orgulloso. ¿Son qué, dicen por ahí? Necios, por ejemplo, necios, muy bien. ¿Qué otra característica tienen los soberbios? Altivos, por ahí alguien dijo altivos, muy bien. ¿Qué más? Otra característica de los soberbios. Altivos, necios. Orgullosos. Por ejemplo, cuando alguien se cae en la calle, y nos ha pasado, ¿no? Yo me acuerdo que un día iba por ahí por los viveros de Coyoacán y me caí así, cual redondito soy, y me pegué aquí en la cara, ¿no? Me abrí, me corté feo. Y ya había unos jóvenes ahí que me quisieron ayudar y uno dice, no, gracias, estoy bien. En ese momento yo fui orgulloso, porque el orgulloso no acepta que lo ayuden.
Entonces dice ahí, Dios resiste, Dios no deja pasar a quienes, a los soberbios, pero da gracia a quienes. ¿Y de qué estamos hablando? De la gracia. ¿A quién le da la gracia al Señor? A ver, díganme algunas características de los humildes, que serían lo contrario, ¿no? A ver, díganme, ¿cómo se comporta un humilde? Sí, sencillos. Sencillos, muy bien, ¿qué más? Agradecidos, ajá. Y sobre todo, ¿se dejan qué? Se dejan ayudar, ¿no? Porque saben que solos no pueden. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la gracia. Vamos a darle uno más, porque vamos a estar hablando de esto. Entonces, la encarnación es y fue para mostrarnos su gracia. Ya leímos todo el pasaje, habla acerca de los pastores. Fíjense lo que dice el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Estábamos allí, ya era de noche, sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿A quién se aparece entonces el ángel del Señor? ¿A quién? A los pastores. Fíjense, según los ojos de la gente de aquella época, estos pastores eran inmundos, eran impuros y no podían gozar de Dios. Miren, ahora, si usted quiere alabar a Dios, y fíjense, pues voy a tener cuidado con lo que voy a decir, porque a lo mejor la gente a veces dice, el pastor que como que dio autoridad, como que dio permiso para hacer ciertas cosas. Miren, nosotros, si no venimos al templo, no pasa nada, podemos alabar a Dios en nuestras casas. Claro, el Señor dejó un día establecido para alabarle y tenemos que venir al templo, pero si un día no venimos al templo no pasa nada, y mayormente hoy, ¿verdad? Porque tenemos las redes sociales y pues ¿qué nos pasó en la pandemia? No podíamos venir al templo y no pasó nada, seguimos alabando a Dios a la distancia, ¿no? Solamente veníamos al templo algunas personas y los demás alababan en casa. Pero en la época del Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, el templo era central. El templo era algo importantísimo. La gente no podía adorar en otra parte que no fuera el templo. Y estos pastores no podían entrar al templo porque eran considerados inmundos, eran considerados impuros. Ahorita vamos a ver eso. Ellos no podían entrar al templo, imagínense. Siendo judíos, siendo gente que amaba a Dios, no podían alabar a Dios, no podían entrar al templo. Y hoy en día que hay tantos templos, pues la gente no quiere ir, ¿verdad? Vamos a darle uno más. Miren, ¿se acuerdan que les dije que yo trabajé en el circo? Y ahorita les voy a decir por qué. Miren, ahí les estoy presentando fotos mías cuando todavía tenía yo pelo y tenía bigote. Si me identifican, estoy al lado, no soy Capulina, estoy al lado de Capulina. El del bigote orejón, pues sí, luego se ve, ahí estoy, mire. Ese merito. Y acá abajo también, mire, ahí está, mire, ahí. ¿De qué año es? Del 88, circo de verano, miren, ahí estoy. Y aquí estoy, fíjense, hasta me disfrazaban de foco, miren, me disfrazaron de una morsa, tenía que bailar en el intermedio. ¿Sí? Y este amigo ya murió. ¿Se acuerdan que les dije una vez, no sé si se acuerdan que les dije que me pusieron a cuidar las capas de los elefantes? Aquí están, miren. Y era para que me creyeran, porque luego la gente dice, pues pura mentira del pastor, ni es cierto. Sí, hermano, sí es cierto. Entonces, me pusieron a cuidar la capa de los elefantes, y ahorita les voy a decir, ¿por qué ya le puedes dar uno? Ya me conocieron. Una vez una jovencita me preguntó, oiga, pastor, ¿y usted tiene fotos con pelo? Me dijo así en una ocasión. Bueno, pues ahí está, hay una. Bueno, vamos a darle uno ahí. ¿Por qué estos pastores no podían entrar al templo? Porque estos pastores eran impuros. Una de las primeras cosas era porque, ¿qué? Dice ahí. Olían mal. Y no sé si se acuerdan que les dije, yo no sé si se acuerdan de esa historia que les conté, que me pusieron a cuidar las capas de los elefantes. Eran como 6 elefantes, y me acuerdo de algunos nombres, Tami, Sami, y así tenían varios nombres los elefantes. Y entonces les ponían esas capas que vimos ahí para que salieran al desfile, salían a desfilar así. Los elefantes salían a desfilar, así a desfilar en el ruedo. Y ya cuando se terminaba el desfile, pues les quitaban las capas, porque los elefantes les picaba esa tenía como brillantina, no sé, lentejuela, no sé cómo se llama eso, y les picaba, ¿no? Y entonces con sus trompas se lo jalaban y las rompían, y eran muy caras. Por eso contrataron a 2 personas, a otro muchacho y a mí, para cuidar que no les hicieran nada a las capas. Era el único trabajo que teníamos que hacer, ponérselas, cuidar que no les hicieran nada, cuando entraban del desfile quitarlas, doblarlas y guardarlas. Era mi único trabajo.
Durante 2 meses fue mi único trabajo. Allí en la Arena México estábamos. Y entonces me acuerdo que nos dieron un overol. Era un overol verde, parecía como de militar. Y entonces cuando yo llegaba a mi casa y que me lo lavaba mi mamá me decía: oye, no traigas ese overol, aquí apesta, hueles a puro elefante, hueles a pura popó de elefante, a puro estiércol de elefante. Y para colmo, mi novia en aquel entonces, que todavía ya estaba yo muchacho, no era cristiano yo todavía, por eso lo puedo decir así, llegaba ya al circo, me llegaba a ver y me decía: oye, hueles bien feo. Y se me quería acercar porque yo olía muy feo y era un olor que no se quitaba. Bueno, ese lo tuve 2 meses. 2 meses, cuando se acabó ese trabajo, se acabó el olor. Pero estas personas olían feo siempre. ¿A qué olían? A borrego, bueno, era una de las cosas por las cuales eran impuros. Dale uno más, hermano. Ahora, ¿qué significaba ser impuro? No, nada más, ay, si eres impuro ya lo dije. Al ser impuros, ¿no podían entrar a dónde? Qué tremendo, ¿no? No podían entrar al templo. No podían adorar a Dios. Dale uno más. ¿Eran también qué? Era un trabajo no de segunda ni de tercera, un trabajo de cuarta. Hay un libro que se llama, si ustedes quisieran, hay un libro que se llama Jerusalén en tiempos de Jesús. Lo escribió un hombre que ya murió, se llamaba Joaquín Jeremías, era un judío que sabía muchísimo. Y ese libro nos lo dejan leer en el seminario. Y ahí nos dice cuáles eran los trabajos mejor pagados, cuáles eran los trabajos más dignos y cuáles eran los más indignos. El de ser pastor, junto con el de curtidor, peletero, los que trabajaban la piel, los que curtían la piel, eran de los más impuros y de los más mal pagados. Entonces, obviamente, eran pobres. Ahora, fíjense, ¿por qué la religión judía, o por qué, mejor dicho, por qué los líderes religiosos del tiempo de Jesús, por qué empezaron a decir que los pastores eran impuros? ¿A qué se dedicaban los judíos en tiempos pasados? Eran pastores, incluso los egipcios los repudiaban por ser pastores. El mismo David, dale uno más, el mismo David, ¿qué oficio tenía David? Llegó a ser rey de Israel y fue sacado de atrás de la majada de los pastores. El mismo Señor Jesucristo, dale uno más, él en los 7 yo soy, él dijo, ¿yo soy el qué? Entonces los líderes religiosos habían olvidado hasta de sus orígenes. Y a veces pasa eso, ¿no? Se nos olvida, como que se nos quiere olvidar nuestros orígenes, de dónde venimos, ¿no? Bueno, vamos a darle uno más para ir entendiendo. ¿Se dieron cuenta cómo decía en el versículo que leímos? A ver si quieres regresarte uno más, hermano. ¿Otro más? Bueno, pero híjole, ahí vamos. Bueno, ya ni modo, ya. Bueno, por favor, hermano, ya te dice que te regresaras hasta acá. Fíjense, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y ¿tuvieron qué? ¿Por qué tuvieron gran temor? Ahorita vamos a ver eso, nada más grábenselo. ¿Por qué tuvieron gran temor? Ahí grábenselo. Ahora sí, hermano, perdón, ahora sí, vámonos. Gracias, hermano. Fíjense, ¿a quién se apareció el ángel? A los que son, ¿qué dice? Temerosos de Dios. Muchos en las iglesias, con el correr del tiempo, ya no sienten temor de las cosas divinas y se convierten en eso, en religiosos. Fíjense, estos líderes religiosos que vemos aquí, que eran el Sanedrín, que eran el sumo sacerdote y todo eran 70 hombres, ¿no? Que conformaban el Sanedrín. A mí me impacta, ¿por qué el Señor Jesucristo no se apareció a ellos? ¿Por qué no se manifestó a ellos? A mí eso me impacta mucho, porque los que sabían de las cosas de Dios, ¿quiénes eran? Ellos. Y hasta la fecha, los judíos ortodoxos, siguen esperando ¿a quién? Y el Mesías vino y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque se hicieron religiosos. Y la religión, como dice ahí, ciega, no ayuda porque te acostumbras.
Y un líder religioso se vuelve insensible, o no solo los líderes religiosos, aún en las iglesias hay gente religiosa, no solamente estos, hay gente religiosa en las iglesias, y se hacen insensibles a las cosas de Dios. Ya no sienten, se hacen insensibles, ¿sí? Así de fácil a las cosas de Dios. Se hacen orgullosos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo los confrontó y les dijo, ustedes no presuman que son hijos de Abraham, no presuman de eso? Y a veces los líderes religiosos se hacen, o los religiosos en las iglesias se hacen orgullosos. No, es que yo soy salvo, yo vengo, mira, soy de abolengo cristiano, no hombre, mi papá, mi mamá, mi abuelito, todos fueron cristianos. Y son hipócritas a veces. ¿Se acuerdan? Tan solo lean ustedes Mateo 23, y ahí cuántas veces el Señor Jesucristo les dice a los líderes religiosos hipócritas. Sepulcros blanqueados, serpientes les llamó. ¿Y qué es una persona hipócrita? ¿Se acuerdan ustedes que hay dos mascaritas que son el símbolo del teatro? Una máscara triste y una, pues, feliz. A los artistas griegos, porque ellos fueron los que crearon el teatro, los griegos, así se les conocía como los hipócritas, porque se ponían máscaras. Entonces, a veces hay gente que aquí está en el templo y no, hombre, oh Señor, gloria a Dios, y levanta la mano, y en sus casas, no, hombre, tremendo. Eso es ser hipócrita, eso es ser incongruente. Estos líderes religiosos eran así, eran hipócritas. Quería que todo el mundo los viera, pero eran tremendos. Bueno, vamos a darle uno más aquí y vamos a ver. La encarnación nos quita el miedo. Ya vimos, la encarnación en primera instancia vino a mostrarnos su gracia. Y aquí nos dice, la encarnación nos quita el miedo. Lucas 2:10, ayúdenme a leerlo, ahí está, hermanos, ¿cómo dice? En lo que me tomo tantita agua, ¿cómo dice? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Fíjense lo que les dice el ángel, no temáis. Ya vimos en el versículo 8 dice que ellos tuvieron gran temor. Y aquí les dice el ángel, no temáis. Y la palabra que se usa ahí, ya la he explicado varias veces, pero la voy a volver a explicar. La palabra que se usa ahí para no temáis o para temor es la palabra fobeo. Y de ahí viene la palabra fobia. ¿Qué significa fobia? Por ejemplo, y aquí yo tengo, a ver, ahí les va a ver si es cierto que saben mucho. ¿Qué significa la palabra agorafobia? Eso, muy bien. Literalmente sería miedo a los mercados, pero ciertamente es miedo a los espacios abiertos, ¿no? O sea, o a las multitudes también incluso. ¿Qué significa acrofobia? A las alturas, muy bien, miedo a las alturas. Se las voy a poner más fácil para los que no han respondido nada. A ver, ¿qué significa aracnofobia? Está bien fácil. Dijo por ahí alguien, miedo a mi suegra, no, hermano, diga así. Y entonces el ángel les dice, no tengan, ahora, bueno, fobia. Cuando tú tienes una fobia no es un miedo cualquiera. Exactamente, como dice nuestro hermano Elías, incluso hay miedos que te llegan a paralizar. Hay gente, por ejemplo, que cuando está en las alturas así, se llega a paralizar porque es un miedo tremendo. Entonces, imagínense estos pobres pastores, y aquí a lo mejor no se alcanza a ver, a lo mejor ustedes sí, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Pues porque ellos no conocían las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no los dejaban entrar al templo. Y por eso hay gente que a veces dice, oh Señor, yo cómo quisiera que te manifestaras, manifiéstate Dios, ¿cómo puedo ver la voluntad de Dios, amigo? Y casi dicen, me gustaría que se apareciera un ángel del Señor. No saben ni lo que está diciendo, hermano. Porque a lo mejor si le aparece un ángel o una manifestación divina, a lo mejor ahí queda usted. Le da un infarto y ahí queda. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí en el versículo 9. Voy a leer el versículo 9. Ahora no traje mis lentes, pero dice aquí, y aquí que se presentó ante ellos un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Fíjense, bueno, ya el hermano ya le está haciendo favor aquí de ponerlo. Es lo bueno de tener aquí gente que le sabe a esto.
Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó. Fíjense esa palabra, los rodeó del resplandor. Ahora vamos a regresarnos. Muchas gracias, hermano. Fíjense qué palabra se usa. Perilampao. Peri, ¿qué significa? Alrededor, ¿verdad? Por eso es el periférico. Alrededor. Peri. Entonces, perilampao quiere decir que la gloria de Dios los rodeó. Los rodeó la gloria de Dios. Si han leído pasajes, textos, ¿verdad? Los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, donde habla de la Shekinah de Dios, la gloria de Dios que llenaba el tabernáculo, y se tenían que salir todos los que estaban ahí porque la gloria de Dios llenaba todo. Y aquí, esa gloria, ¿verdad? De los ángeles o del ángel les resplandeció. Y luego dice aquí en el versículo 13, a ver si me hace favor, hermano, porque como no traigo mi lente, no sé ni para qué. El versículo 13, a ver cómo dice ahí. Dice, y repentinamente apareció con el ángel. Fíjense, repentinamente, solamente había un ángel. Y repentinamente con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, vamos a regresarnos. Y usa la palabra aquí para multitud, pletos. Viene de pleno, pleroma, la plenitud. Una multitud de ángeles. Y Apocalipsis nos habla de millones y millones de ángeles. No sabemos cuántos ángeles se les aparecieron a los pobres pastores, pero imagínense cómo no estar aterrados. Pero ¿qué les dice el ángel? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Es decir, ustedes que nunca se les ha dejado entrar a la adoración a Dios, ustedes que tienen tanto temor, tanto miedo, que no son como estos líderes religiosos que ya perdieron el temor a Dios, a ustedes les vamos a manifestar las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran esas buenas nuevas? ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Vamos a darle uno más, hermanos. Fíjense, aquí vamos a leer 3 versículos que tienen que ver con ese temor en el Antiguo Testamento. Miren, Abraham en Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Fíjense, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, porque aquel que ve a Dios, aquel que tiene una visión de Dios, le causa temor. Daniel mismo, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y le dijo, no temas. En el Apocalipsis, en el 1:17, dice aquí Juan, ¿quién escribió el Apocalipsis? El apóstol Juan. Y entonces aquí está hablando Juan y está diciendo, ¿verdad? Juan el anciano, Juan el viejo, como quieran decirle. Cuando le vi, ¿qué dice Juan? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y aquí no vio a ningún ángel. ¿Aquí a quién vio? Yo soy el primero y el último. Vio al Señor Jesucristo. Lo vio cara a cara, en su manifestación. Y tuvo gran temor. Caí como muerto. Y el Señor lo tocó y le dijo, no temas. ¿Verdad? Le puso su diestra, no temas, yo soy el primero y el último. Hay un hermano que nos decía que cuando ellos estaban chiquitos, su papá les decía, hijitos, no tengan miedo, aquí está su papá. Y el hermano tiene mucho ese dicho, ¿no? Luego va a trabajar a la casa y está haciendo algo y le digo, hermano, ¿sí le va a quedar bien? Y dice, hermano, acuérdense del dicho, no tenga miedo, aquí está su papá. Vamos a darle uno más, hermanos. La encarnación nos vino a mostrar su gracia. La encarnación nos quita el miedo. Pero también dice que la encarnación nos invita a ¿qué? A acercarnos. Ahí está, miren, Lucas 2, versículo 15, 15 dice así. Ayúdenme a leerlo, ¿sí alcanzan a leer? A ver cómo dice, hermanos. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén
y el Señor nos ha manifestado. Cuando ya los ángeles se fueron, cuando esa visión tremenda de no sé cuántos millones, miles, no sé cuántos ángeles, nada más dice que era una gran multitud de ángeles. ¿Qué hicieron estos pastores? Se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues, ¿a dónde? Ni siquiera podían entrar a veces a la ciudad, porque eran relegados, porque eran impuros. Pero ellos dijeron, los ángeles nos dijeron que fuésemos, y fueron y se acercaron, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Y esta es la imagen, ¿no? Esa es la imagen. ¿Quiénes llegan al pesebre? ¿Se han dado cuenta que en esta semana vamos a hablar del nacimiento? Los martes y jueves vamos a hablar del nacimiento y de las piñatas. ¿Y se han dado cuenta ustedes que en los nacimientos ponen también a los Reyes Magos? Pero los Reyes Magos no estuvieron ahí. Los Reyes Magos llegaron después, ¿verdad? Pero aquí sí, ¿quiénes estuvieron aquí? Aquí sí estuvieron, ¿quiénes? Eso es seguro, a los pastores. Y esos que no tenían la oportunidad de acercarse a Dios, de alabar a Dios, ¿a quién vieron ahí? ¿A quién se acercaron? Al mismísimo Mesías, al mismísimo Salvador. Fueron a ver a Jesús, a tener ese encuentro. Y los líderes religiosos ni cuenta se dieron. Por eso, hermanos, yo creo que esta enseñanza nos deja que tenemos que ser sencillos, no tenemos que ser orgullosos ni soberbios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? Aquí se cumple ese versículo que leímos. Resiste a los soberbios, a esos líderes religiosos los resistió, no los dejó pasar, no los dejó que vieran al Mesías. Pero a los humildes les dio ¿qué? Gracia. ¿Y qué es la gracia, hermanos? Y así decimos, ¿no? Un don, un regalo, inmerecido, eso es la gracia. Pero la gracia es el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Si tú quieres que esa gracia se manifieste en ti, hermano, tienes que ser humilde. Tienes que reconocer que tú solo no puedes. A pesar de que seas cristiano, que tengas muchos años, que conozcas mucho la Biblia, tú solo no puedes. Y eso lo tenemos que reconocer siempre. Tenemos que seguir siendo humildes y sencillos, y no orgullosos, insensibles e hipócritas como los líderes religiosos. Dale uno más, hermano. Fíjense, fueron deprisa. El versículo 16, no sé si podamos ir aquí al versículo 16, si es mucho pedir. Dice el hermano Díaz, pues sí, pero pues ya ni modo, ¿verdad? Versículo 16 dice ahí: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Qué hermoso, porque ellos vinieron a prisa. ¿Y a quién encontraron? Fíjense, ahí hay un dato importante. Los católicos durante muchos años quitaron a José. En sus representaciones no estaba José. Fue hasta el siglo XV o 14 o 15 que nuevamente volvieron a poner a José en las representaciones. Quitaron a José, ¿saben por qué? Porque los católicos querían significar que María permaneció siendo virgen, que nunca tuvo relaciones con José, y por eso quitaron a José. Pero José ahí estaba, ahí lo dice la palabra de Dios, ahí estaba José. Pero estaba el más importante. ¿Quién era? El niño, que por cierto no se quedó niño, ¿verdad? Pero qué hermoso, hermanos, porque con estas predicaciones de los martes y jueves, yo les decía, es como ir escarbando, como ir quitando todas las cosas, y ir quitando al Santa Claus, ir quitando todo, quitando todo, hasta que llegamos al encuentro de ¿quién? Y eso es lo que estamos nosotros celebrando. Qué hermoso, porque fueron deprisa y se encontraron con el Salvador. Vamos a darle uno más. El versículo 17 ahora, por favor. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ya no eran tan tímidos, ¿verdad? Y hermano, yo creo que tú y yo tenemos que dar a conocer a aquel que se nos ha manifestado. Dios tuvo gracia de nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí, aún los que vienen de hogar cristiano, algún día tuvieron un encuentro personal con Cristo.
y estaban en la bancarrota. Para tener un encuentro personal con Cristo, tenemos que estar en la bancarrota y reconocer. Y cuando ya reconocemos y venimos al encuentro con Él, esto es lo que sigue, hermanos. Nosotros tenemos que manifestar y tenemos que compartirle a la gente lo que hemos escuchado, lo que hemos oído. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué representa Isabela? ¿La qué? La gracia. Y dice la Biblia, ¿de gracia recibiste? ¿Da de qué? Da de gracia. Muchos que viven en tu derredor, tristes y hambrientos están, tú por tu parte les puedes llevar gozo, luz y salvación. Usa mi vida, usa mi vida. Ay, ahorita la cantaba, ya hasta me emocioné. Porque, hermanos, el Señor debe usar nuestras vidas, porque hay gente que está como estábamos nosotros. ¿Ustedes no estaban como estaban los pastores? Yo así estaba, hermanos. Y se me manifestó la gloria del Señor. En esas fotos que les puse, ahí yo no era cristiano. Poquito faltaba para que yo fuera cristiano. Hubo alguien que tuvo misericordia de mí y que me habló del Evangelio. Compartieron lo que oyeron. Vamos a darle uno más. Lo alabaron. Fíjense, el versículo 20. Versículo 20. Y volvieron los pastores, o sea, volvieron otra vez a su chamba donde estaban, y volvieron los pastores, ¿haciendo qué? Se dieron cuenta que no necesitaban el templo. Dios les había abierto las puertas para que ellos alabaran y glorificaran. Hermano, no te tienes que esperar hasta el domingo a venir y alabar a Dios. Tu vida tiene que ser una vida de alabanza al Señor, todos los días. Tampoco estoy diciendo que no vengas al templo, porque es necesario que vengas. Así dice la Escritura, ¿verdad? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero aquí para ellos ya no era central el templo. Y yo creo que nunca jamás los dejaron entrar al templo a ellos. Pero ahora ellos en sus corazones, ¿qué hacían? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿se acuerdan ustedes qué fue lo que pasó? ¿Se rasgó el qué? ¿Y eso qué significaba? Desde su nacimiento manifestó esa entrada para cada uno de nosotros. No sé si hay uno más, no me acuerdo. A ver, dale, y si no, creo que... Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para el entendimiento de esta palabra que hoy hemos escuchado, que es la gracia del Señor. Y acuérdense, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a ¿quiénes? Esa vela de la gracia, que no se nos olvide. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu gracia, porque tu gracia es tu poder manifiesto a cada uno de nosotros. No lo merecemos, Señor. Cada uno de nosotros, al ver las cosas grandiosas, divinas que vienen del cielo, tal vez caeríamos muertos. Pero gracias, Padre, porque tú abriste los cielos. Abriste, Señor, el Evangelio para los más necesitados, para los humildes, para los que nunca nadie les había dejado entrar a alabarte a ti. Gracias porque estos pastores pudieron reconocerte como ese Dios vivo y verdadero. Gracias porque hoy nosotros recordamos eso en estos tiempos navideños. Permítenos darte la gloria y la honra y no olvidarnos también, Señor, de que si de gracia recibimos, de gracia debemos dar. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Ojalá que la palabra de Dios haya sido clara, hermano. Amén, hermanos. Gracias por su palabra. Y en respuesta escuchamos el himno 122 en los campos.